Buenas tardes, mi nombre es Esmeralda Cruz. Sean todos bienvenidos al Salón Rosa María Britton. En breve comenzaremos con la charla del periodismo a la educación, narrativas transmedia para el fomento de la lectura desde la niñez, la cual tendrá una duración de 50 minutos, de 3 de la tarde a 3:50 de la tarde. Pónganse cómodos y recuerden que los micrófonos y los mensajes solo se habilitarán por parte del equipo técnico cuando sea necesario. Esta conferencia también se transmite simultáneamente por nuestro canal de YouTube. Se les recuerda que las preguntas serán habilitadas al final de la conferencia y se realizarán a través del recuadro de preguntas y respuestas. A continuación, sin más, cedo las palabras al moderador y que disfruten de la actividad. Buenas tardes. Para la Embajada de Costa Rica en Panamá es un honor participar una vez más en la Feria Internacional del Libro y esta vez en su modalidad virtual. Para esta misión diplomática nos llena de mucha ilusión que año con año nuevos artistas costarricenses se presenten en este tipo de ferias que inculcan la lectura y el crecimiento cultural, por lo que agradecemos la oportunidad brindada por la Cámara Panameña del Libro. El día de hoy, particularmente, es un gusto contar con el periodista costarricense Alberto Barrantes, un joven líder en la educación costarricense y en la literatura infantil, quien nos hablará sobre temas afines al periodismo, la educación y la lectura desde la niñez. Esperamos aprender de sus conocimientos. Muchas gracias y que les disfruten. Les habla Víctor Vega, agregado de la Embajada de Costa Rica en Panamá. Muy buenas tardes, don Víctor. Un saludo muy especial a la Embajada de Costa Rica en Panamá y a la Cámara Panameña del Libro por hacer posible este espacio y permitirnos a autores costarricenses, periodistas y motivados por la educación y por la calidad de la educación en la región, participar de este importante espacio virtual, de esta Feria Internacional del Libro en su modalidad virtual que organiza la Cámara Panameña del Libro y que he seguido con bastante interés desde el día 13 de agosto. Hoy, como usted bien lo mencionaba, vamos a dar inicio con la conferencia del periodismo a la educación, narrativas transmedia para fomentar la lectura desde la niñez. Entonces, me permiten un segundo para compartir la pantalla. Yo creo que en este momento ya se puede ver. Si me confirman nada más de que se pueda ver bien. Vamos a ver. ¿Se ve en este momento bien la pantalla? Sí, se ve bien. Gracias, don Víctor. Bien, del periodismo a la educación, dos áreas en las que desde mi formación profesional he podido interactuar y combinar a través de las narrativas transmedia y que hoy quiero contarles a manera anecdótica, teórica y práctica cómo las he llevado a la acción. Y para eso, precisamente, el tema que vamos a abordar son las narrativas transmedia y cómo hacerlas efectivas para fomentar ese tema tan importante como lo es la lectura como una herramienta para la libertad desde la niñez. Soy director y fundador de la organización educativa Carretica Cuentera, actualmente también autor del blog educativo del periódico La Nación, Cambio Educativo, y como dice el lema de la Feria Internacional del Libro de Panamá de este año, leernos acerca y más aún cuando esto se fomenta como un hábito desde la niñez, como un hábito capaz de integrar comunidades y de aportarles a niñas y niños las herramientas necesarias para pues, obtener más y mejores oportunidades en este siglo XXI. Quisiera empezar con este dato. En América Latina, de acuerdo con el último informe de las pruebas PISA que se reveló en diciembre del año 2019, solo un 1% de jóvenes de los 15 años es capaz de reconocer la diferencia entre un hecho y una opinión. No es entonces extraño alarmarnos ante ver de cómo tiene asidero las noticias falsas en nuestra América Latina. Y precisamente aquí hay un factor bastante importante, que es esa incapacidad que hay en nuestras personas jóvenes de reconocer la diferencia entre un hecho y una opinión.
El periodismo precisamente le permite a uno esa cercanía con los datos. Hoy más que nunca sabemos la importancia y la relevancia que tienen los datos y tenemos la facilidad a través de las redes sociales, de los informes que publican año a año diferentes organismos internacionales y entes reconocidos a nivel mundial que reportan sobre el estado de situación que vive diferentes países, que vive la educación. Podemos los periodistas tener acceso a este tipo de información tan relevante y a partir de ahí empezarnos a hacer una serie de interrogantes. Desde que estaba como periodista en el diario La Nación de Costa Rica, identifica uno a través de fuentes como el Informe del Estado de la Educación, que es un reporte que año a año se va haciendo sobre la educación en Costa Rica, el hecho de que el 50% de niñas y niños son incapaces de argumentar y salen con pobres niveles de lectura, escritura y pensamiento crítico una vez que pasan de primaria a secundaria. Como les mencionaba, el más reciente informe de las pruebas PISA habla de que solo el 1% llega a los 15 años sabiendo diferenciar entre un hecho y una opinión. Esto responde básicamente, y uno como periodista lo puede constatar, cuando visita las aulas, cuando conversa con maestras y se da cuenta que seguimos atascados en un modelo de enseñanza tradicional. Un modelo de enseñanza tradicional que limita los espacios creativos y la cantidad, la disposición de materiales que hay a la mano para propiciar en niñas y niños una participación activa y una resolución de problemas, y a la vez la falta de herramientas que apoyen a los docentes, no solo herramientas físicas y digitales, sino también debilidades formativas en los currículos que ofrecen las universidades sobre esta nueva educación que están demandando niñas, niños y jóvenes. Como resultado y como principal problema, que los periodistas estamos muy acostumbrados a eso, a la detección y exposición de los problemas que nos amenazan como sociedad, tenemos esa desmotivación que hay en niñas y niños de 6 a 12 años para participar y co-crear contenidos en las aulas. Y más grave aún, porque a veces la gente dice, bueno, participar y co-crear contenidos, ¿de qué viene eso o cuál es el efecto a largo plazo? Precisamente que esa capacidad de co-crear contenidos, de participar activamente, de asumirse como agentes de cambio desde la infancia, es lo que les permite adquirir las habilidades necesarias para el siglo XXI. Y si la escuela, como institución de la sociedad, no es capaz de garantizar a niñas y niños las herramientas suficientes para enfrentarse a un mercado laboral que cada vez es más cambiante, que cada vez más nos llena de desafíos importantes, pues no está cumpliendo la función para la cual fue diseñada, que es precisamente proveer de esas herramientas. Y cuando hablo de herramientas necesarias para el siglo XXI, enfatizo en la importancia de una buena lectura y más allá de solo la lectura, la comprensión lectora, herramientas también de comunicación, la capacidad de poder argumentar, de poder de tomar decisiones, de trabajar de manera colaborativa. Una serie de herramientas que la escuela del siglo XXI debe repensar y replantear. Y ante estos hechos reales que como periodista me enfrenté y me sigo enfrentando en mi formación profesional, viene esa puerta que se abre, y a manera anecdótica quisiera contárselos, esa necesidad de, bueno, cómo yo como agente social y como comunicador social, más allá de periodista, ¿verdad? Como comunicador social podemos repensar y formar parte de ese sistema educativo, porque la educación definitivamente nos atañe a todos, y cómo podemos repensar esas costumbres, porque el hecho de que sean costumbres no quiere decir que sean buenas. Entonces, ahí surgen como periodista 3 consultas. ¿Qué se está enseñando? ¿Cómo se enseña? ¿Y para qué se enseña? Y definitivamente, cuando vemos qué se enseña, cómo se está enseñando y para qué se está enseñando, sin duda alguna despierta una inquietud, una vocación de rediseñar el modelo de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando uno ve que en las mismas aulas no se generan esos espacios para la co-creación, para la participación, se da cuenta que no hay tampoco motivación. No hay motivación ni de las familias, ni de los niños, ni de los maestros. ¿Por qué? Porque las herramientas no son las más adecuadas. Entonces, consciente de esa necesidad, desde lo personal y profesional, es cuando ahí confluyen en el año 2016 estos 2 mundos. Periodismo, por un lado, para seguir planteando preguntas, para seguir explorando desde la comunicación qué está ocurriendo con nuestra educación, qué está ocurriendo con la lectura desde la infancia, ¿verdad? Desde la primera infancia.
y cómo confluir ahí con la educación para replantear una transformación de los aprendizajes con base en las tendencias y en las herramientas que aporta este siglo XXI y con las habilidades propias que nos brinda la comunicación a nosotros los periodistas, y que es innato en un periodista la necesidad de seguir consultando nuevas fuentes, de seguir instruyéndose, de seguir preguntando y cuestionando a nuevos mundos qué se puede hacer para mejorar ese entorno comunitario en el que habitamos. Y de ahí hay 3 palabras de la filosofía japonesa que me gustaría traer a la charla de hoy, que son misión, pasión y acción. Estas 3 palabras han sido fundamentales para ese cambio que yo empecé a construir desde el año 2016, porque implican no solo definirse metas claras y alimentarlas con esa poesía que tiene la pasión, sino también transformar eso en acciones concretas. Y eso solo se logra cuando uno decide, pues, en primer lugar, tomar el cambio de salirse de una sala de redacción para implicarse en la construcción comunitaria. Y este salirse de la sala de redacción a la acción comunitaria, sin duda alguna, tiene un paso previo que es muy importante a la hora de emprender desde lo social, que es la planificación. ¿Qué le puedo aportar yo al sistema en ese pensar de las costumbres y en ese actuar como sistema, el saber que no estamos solos y que necesitamos establecer vínculos comunicativos entre actores tan importantes como organizaciones del gobierno, organizaciones privadas, organizaciones de sociedad civil y, no menos importantes, las maestras, los padres de familia y nuestro público número 1, niñas, niños y los jóvenes. ¿Para qué? Para fomentar en ellos ese gusto por la lectura y ese gusto por la comprensión lectora. ¿Por qué? Porque partimos de 2 preguntas que a mí me siguen preocupando y que por eso Carretica Cuentera como organización educativa seguirá trabajando durante muchos años más, porque es cómo enganchar a niñas y niños con la lectura. ¿Por qué? Porque vemos en los datos que nos dan estos reportes de pruebas PISA, de informe del estado de la educación, que cada vez más niñas y niños ven la lectura como algo meramente curricular, como una práctica aburrida. Bueno, ¿en qué estamos fallando las organizaciones y el sistema educativo como tal para poder realmente engancharlos a esa lectura como herramienta para la libertad y como herramienta para la participación activa? Y otra pregunta aún más seria: ¿cómo corregir el grave error de leer sin comprender? Porque más allá de la lectura es la comprensión lectora en lo que debemos de poner los ojos. Tenemos buenos porcentajes y en el caso costarricense el porcentaje de alfabetización es muy positivo, pero esta alfabetización viene maquillada en el sentido de que, bueno, ¿cuántos verdaderamente, cuando vemos el dato de que solo el 50% es capaz de inferir ideas, solo el 50% es capaz de comprender lo que lee? Vemos que es una alfabetización a medias, porque al fin y al cabo estas personas que no saben comprender lo que leen, que no saben diferenciar entre un hecho y una opinión, fácilmente caerán en las trampas de las noticias falsas que tanto preocupan y que constituyen un negocio peligrosísimo para la democracia y para la libertad de expresión en nuestra América Latina. Entonces, ¿de qué herramientas he echado mano como periodista para contribuir desde Carretica Cuentera a esa transformación educativa? Bueno, aquí hay un autor que se llama Henry Jenkins que habla de que, bueno, ya no somos espectadores, ni niños, ni jóvenes, ni adultos, ya no somos en este siglo XXI ni espectadores, ni oyentes, ni lectores, usuarios o jugadores de un videojuego. Hoy somos experimentadores, cuyos roles y comportamientos cambian en función de cómo usamos y cómo abordamos los medios. Es decir, pasamos de ser un consumidor de la información, el ser humano como consumidor de la información, a ser prosumidor. Es decir, consume y produce al mismo tiempo. Hay una reciprocidad entre ambos mundos de los que tanto periodistas como quienes estamos trabajando desde la educación debemos estar conscientes, porque ese mundo transmedia es el mundo que debemos de llevar a las aulas de hoy. Para ponerlo de una manera más gráfica, el viejo mundo, aquí ustedes lo pueden ver en la gráfica, tenía la película por un lado, el juego por otro lado y el libro por otro lado. Hoy tenemos la franquicia transmedia del siglo XXI, hace que todas estas plataformas confluyan en una sola herramienta en donde el todo es más satisfactorio que la suma de las partes. Hay una euforia por la recolección de las piezas y donde todos son diferentes lecturas. Cada formato nos permite contar la historia de una forma diferente.
cada medio aporta una experiencia de lectura distinta, ¿verdad? Y tenemos como experiencia la incorporación de sonido, de imágenes en movimiento, propuestas más interactivas y lo que bien se llama en este siglo XXI gamificación. ¿Cómo podemos incluir de manera efectiva la realidad aumentada, la realidad virtual y el juego dentro de los aprendizajes? Y cuando hacemos eso y cuando nos convertimos en productores de contenidos para niños, tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Cómo le hablan esos personajes al lector y a las lectoras, verdad? ¿Qué tipo de interacción le ofrezco al niño o niña? Y en una narrativa transmedia es fundamental el motivar ese efecto curioso de querer más. Es la historia completa incompleta, como podríamos llamarle, y como les voy a explicar qué es la metodología de trabajo de Carretica Cuentera, se los voy a explicar más adelante, de ofrecer una historia que parece estar terminada, pero que el propósito nuestro como creadores de ese contenido es precisamente despertar más, lanzar nuevos retos, incluir nuevos desafíos que inviten a niñas y niños a construir nuevos aprendizajes y nuevas ideas. Es reconceptualizar también el uso del dispositivo móvil como un aparato de uso individual y hacerlo de una forma colectiva y creativa en las aulas. Más adelante les voy a poner en evidencia cómo estamos haciendo eso en las aulas de Costa Rica. Esta pandemia, sin duda alguna, que viene a hacernos repensar, y esta Feria Internacional del Libro es muestra de ello, de que si se unen esfuerzos, las cosas bien hechas se pueden hacer, y Panamá es ejemplo con su Feria Internacional del Libro de que estos nuevos espacios de virtualidad, de reunirnos, de interactuar a través de estas plataformas es posible, y que desde lo educativo y en esta combinación periodismo-educación, hay 5 lecciones de la pandemia que podríamos poner en práctica para repensar una nueva escuela para el siglo XXI que incluya esas narrativas transmedias. En primer lugar, ser flexibles. El último informe de la Organización de Estados Iberoamericanos 2020 habla de que menos es más. Sin duda alguna, con esta pandemia se nos sobresalta el reto de que hay que priorizar, y yo diría que esa priorización debe estar enfocada en priorizar en habilidades para la vida, en ver la creatividad y la innovación y esa cultura del emprender con un sentido práctico que le aporte realmente significados a niñas y niños. Y luego, vincular los contenidos, dejar de trabajar los aprendizajes en diferentes cajas. Y esto lo podemos entender de una manera muy sencilla, o sea, cómo la matemática se ha enseñado como un contenido totalmente aparte a lo que sucede en una clase de estudios sociales. Debemos de unir, generar más contenidos que puedan vincularse. ¿Por qué? Porque como resultado del sistema educativo actual lo que tenemos es a niñas y niños recitando de memoria tablas de multiplicar y fórmulas para un examen, y que en la práctica no suelen saber cómo poner en práctica eso como una realidad. O sea, una operación rápida que puedan aplicarla para su día a día, son incapaces precisamente porque se les ha venido en ese modelo tradicional enseñando que solo deben de memorizar para ganar un examen, para aprobar una materia. En segundo lugar, entender que la educación no es competencia. Lo que pasa es que vivimos en un sistema que quienes prosperan al abrigo de este sistema se convierten en sus máximos defensores, y es desde la sociedad civil y a través de la construcción de alianzas efectivas público-privadas que debemos de sacar de la basura a la creatividad y a la pluralidad y convertirnos en esa buena educación que es aquella que ayude a niñas y niños, como lo dice Aldous Huxley, a niñas y niños a sacar lo mejor de todos los mundos en que como seres humanos se ven obligados a vivir. Hoy vivimos un tsunami tecnológico que sin duda alguna nos pone demasiados retos, demasiados desafíos, y que es la educación en alianza con el hogar y en alianza con ese tejer social de lo público y lo privado, que podemos garantizar una buena educación con las herramientas necesarias. Y aquí hay un artículo muy interesante que me gusta traer siempre a colación, escrito por Steven Kinzer, en donde dice: la competencia sin freno y la ambición de dinero a la que sometemos a niñas, niños y jóvenes de manera consciente o inconsciente desde el modelo educativo, nos hace crecer no más que en una sociedad llena de miedos, de inseguridades y de depresiones. No por casualidad, personas menores de 20 años actualmente sufren de una serie de trastornos en su salud mental, fruto de este mismo sistema que los enseña a competir sin medida, que los enseña a serrucharle el piso a la otra persona, en lugar de enseñarles
a crear en colectivo y a saber que a partir de esa pluralidad y de esa creatividad es la única forma para que logremos prosperar por todos los desafíos que se vienen, ¿verdad? Porque hay una serie de profesiones que van a morir y es necesario que los individuos estén preparados en ese trabajo colaborativo a entender que no es la competencia la que nos va a dar los mejores resultados, sino más bien trabajar en función de las habilidades múltiples de cada uno. En tercer lugar, el rol del hogar-escuela. Hoy más que nunca los padres de familia se han dado cuenta que la educación, que la escuela no es guardería y que es fundamental reconstruir el puente casa-escuela y entender que enseñar no es transferir el conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia construcción, que esta es una frase que me gusta mucho de Paulo Freire, en donde él habla de esa relación dialógica que tiene la educación y que sin duda alguna yo como periodista la he puesto en práctica a través de la organización educativa Carretica Cuentera. La educación debe ser, en primer lugar, motivación y en segundo lugar, diálogo. Sin motivación ni diálogo es imposible construir una alianza efectiva en donde los aprendizajes sean duraderos y sean efectivos en el tiempo. Otra cosa importante, a veces uno suele escuchar, es que no, yo no soy escolarizado o yo no pasé de la escuela, entonces no tengo cómo apoyar a mis hijos. Es falso, esa es una excusa más en un mundo lleno de excusas. El factor de la no escolaridad no es excusa para limitar a niñas y niños de una crianza con amor, con respeto y motivación. Y está probado que en aquellos hogares donde mamá, papá o el encargado se sienta con ese niño y comparte en una conversación a la hora de comer, de un almuerzo, de un desayuno, de una cena, ese compartir marca diferencias importantes en la educación y en la calidad de la educación de ese niño o de esa niña. Así que me he topado muy buenos casos y experiencias de personas de zonas rurales, y más adelante les traigo una anécdota sobre este tema, que sin tener la escolaridad necesaria, se sientan con sus hijos, tienen motivación, tienen crianza con amor, tienen respeto y hacen que estos niños y estas niñas crezcan vinculados a un libro, crezcan vinculados a una educación como herramienta para el progreso social, para salir de la pobreza, ¿verdad? Que es uno de los elementos tan importantes, ¿verdad? Proveer la escuela y la educación como herramientas para el progreso social de América Latina. En cuarto lugar, necesariamente el cambio. Hoy más que nunca hay que educar para la adaptación. Todas las cosas van cambiando día con día y a pasos acelerados. Y para que el cambio sea efectivo, tenemos que entender las diferencias propias en los ritmos de aprendizaje. Todos aprendemos a ritmos diferentes, por eso la lección de que la educación no es competencia. Pero en diferencias de los ritmos de aprendizaje hay que ser cauteloso para propiciar las herramientas adecuadas según las necesidades de cada contexto, porque si no, lo que vamos a seguir perpetuando en el status quo que tenemos actualmente, lo que se va a perpetuar es esa desigualdad social que hay en estos momentos, en donde el analfabetismo digital y la falta de acceso a recursos digitales hace que ciertos grupos de la población de zonas costeras, de zonas rurales, se vean limitados al acceso de recursos de calidad y puedan soñar en esa educación como escalera de progreso social, ¿verdad? Para esto es necesario, sin duda alguna, la formación docente con currículos actualizados para precisamente luchar contra ese analfabetismo digital y fomentar una vocación mayor en los docentes que sin duda alguna, y lo ha puesto en evidencia esta pandemia, son una fuente importantísima de la sociedad. Debemos redignificar la carrera docente en aras de vincular más a los niños con un aprendizaje que les motive, ¿verdad? Y como quinta, pero no menos importante lección, diría esta que es tan importante y ponerla en práctica, pero de verdad, o sea, no de los dientes para afuera. El valor de la solidaridad y de entender que el bien común es el bien propio, una solidaridad global que, como mencionaba anteriormente, brinde acceso a herramientas de calidad para todas y todos y dar ese cambio de timón, ese cambio de dirección tan necesario que ocupa nuestro sistema educativo. De lo contrario, el Banco Interamericano de Desarrollo lanza, y junto con el Banco Mundial también, en sus últimos informes, efectos realmente devastadores desde el sistema educativo que se van a traducir, si no actuamos para ayer, en menos oportunidades y más desigualdad para lo que viene. Entonces, sin duda alguna, tenemos que unirnos y generar más alianzas público-privadas que permitan garantizar ese objetivo número 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, como le llaman popularmente, para conseguir
que realmente tengamos un cierre de brechas y consigamos más y mejores oportunidades para todas las. ¿Qué se viene después de la pandemia? Y aquí vinculado con las narrativas transmedia, lo que se conoce como B-Learning o aprendizaje combinado. Pero un aprendizaje de B-Learning o combinado es efectivo únicamente cuando hay buena planificación, cuando hay interacción, cuando se dan las herramientas para que niñas y niños trabajen un aprendizaje colaborativo y cuando se dan las herramientas suficientes. Cuando hablo de herramientas, una tan básica como la conectividad. En América Latina tenemos los suficientes recursos y prueba de ello países como Uruguay, que han sido capaces, junto con su plan Ceibal, de poner a andar a todo un país con acceso a recursos de calidad. Y tomando en cuenta los diferentes contextos sociales, culturales y económicos de cada comunidad para que esos niños tengan herramientas que sean efectivas para sus aprendizajes. El dinero está, lo que hay que hacer es ponerlo a trabajar y que de buenas manos salga una eficiencia de los planes y un monitoreo constante de cómo esa planificación se traduce en acción. Y eso es lo que hemos venido haciendo nosotros desde Carretica Cuentera, una organización educativa que trabaja la educación para el cambio como lema y que somos una nueva forma de aprender porque conjugamos la educación formal con la educación no formal. Trabajamos en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, con personajes creativos, coloridos, que llaman la atención y que enganchan a los niños a ese mundo de la lectura. ¿Cómo lo hacemos? Visitamos aulas rurales y urbanas de todo Costa Rica con cuentos con finales abiertos, era lo que les decía de la historia completa e incompleta, para fomentar la participación, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y el pensamiento crítico desde primaria. Todas ellas herramientas fundamentales para el siglo XXI. A la fecha, el impacto nuestro llega a más de 33,000 estudiantes de todo Costa Rica, de las 7 provincias, y nosotros lo hacemos, estos talleres de storytelling en las aulas, acompañados de materiales transmedia, es decir, de combinar ese mundo digital con el mundo impreso, porque tampoco podemos caer en el error de que transmedia implica solo lo digital. Las herramientas transmedia implica cómo yo desde lo digital también puedo enviar a ese niño o a esa niña, motivarlo a resolver un problema de su vida real. Es combinar esos dos mundos, de lo virtual a lo real, y hacer desde la educación primaria agentes de cambio en las aulas. Ese es nuestro máximo propósito. Acá algunas imágenes de lo que nosotros hacemos en las aulas. En la segunda imagen ustedes pueden ver un pantallazo que hay de cómo se ve la aplicación digital de Carretica Cuentera, una aplicación gratuita que hay, ustedes en Panamá la pueden descargar, es totalmente gratuita, no hay cobro de contenidos dentro de ella y la pueden encontrar en la tienda de Play Store y App Store, totalmente gratuita. Esta app reúne cuentos, audiocuentos, comprensiones de lectura, tiene un espacio para que niñas y niños se graben sus propios cuentos y más de 150 sopas de letras para que aprendan el tema de la ortografía, que realmente es catastrófico también llegar a niveles universitarios y ver que la gente no sabe escribir bien, que palabras que van con B las escriben con V, que palabras que van con C las escriben con S. Es realmente lamentable y es desde la infancia. Esto no se puede pretender corregir a nivel universitario. Es desde la infancia, a partir de una buena educación, que podemos realmente sembrar cambios que sean efectivos y duraderos en el tiempo. Acá quise ponerles lo que les estaba comentando de cómo se ve la aplicación, esos mundos que les hablaba de lectura, comprensión lectura, de poder grabar sus propias historias y de las sopas de letras que les venía mencionando para el tema de la ortografía. Y contarles que, bueno, Carretica Cuentera sigue generando una ruta de alianzas público-privadas para hacer posible el trabajo en las aulas. Sin duda alguna que esta travesía educativa ha implicado una serie es una combinación, por eso digo que es la combinación de estos dos mundos, del periodismo con la educación y una vocación incansable por tratar de mejorar la calidad de la educación que tenemos en nuestra región, integrando a socios que, al igual que Carretica Cuentera, están preocupados porque haya una educación de calidad en la región. Y acá menciono muy rápidamente a socios que se han mantenido con nosotros durante estos 5 años, como Bacredomatic, un banco líder en la región. Tenemos también a universidades públicas de Costa Rica, al Ministerio de Cultura y Juventud, al Parque La Libertad, a la Municipalidad de San José, al Ministerio de Educación Pública, que en 2019 avaló los contenidos de la app de Carretica Cuentera como un material transmedia efectivo para recomendar a padres de familia y a docentes.
y otras organizaciones no menos importantes, todas muy efectivas para poder hacer nuestro trabajo real en las aulas costarricenses y que han hecho posible este tránsito por las aulas y por los mundos virtuales que Carretica Cuentera ha venido trabajando desde 2016. Sin embargo, y aquí es muy importante hablarlo porque la narrativa transmedia cobra más fuerza aún, cuando en marzo de este año, el 6 de marzo puntualmente, se detecta el primer caso COVID-19 acá en Costa Rica. Sin duda alguna, nosotros como organización tuvimos que empezar a trabajar cómo reinventarnos para conectar. Conectar implica cómo hablarle de manera efectiva a los públicos nuestros. Cuando hablo de públicos de Carretica Cuentera, hablo de niñas, niños, sus padres de familia y sus maestros fundamentalmente, y los socios público-privados que van a hacer posible esta experiencia de materiales efectivos en las aulas. Y ahí fuimos creando, nos involucramos con el Ministerio de Educación Pública para formar parte del Plan Nacional de Fomento a la Lectura Virtual. Junto con el Ministerio de Cultura y Juventud le dimos difusión a una serie de retos educativos gratuitos que publicamos a través de nuestras redes sociales, y junto con Bacredomatic creamos el primer podcast educativo de Carretica Cuentera de educación sobre educación financiera, que también es gratuito y ustedes lo pueden encontrar en plataformas como Spotify para aprender con sus hijas e hijos sobre ahorro, finanzas, emprendimiento y valores. Igual hicimos otra estrategia que ha dado muy buenos resultados, que ha sido muy positiva acá en Costa Rica, en alianza con Naciones Unidas y con UNICEF Costa Rica y la Red Nacional de Cuido, que se llama Cuenticos en Familia. Es un material del que nos sentimos sumamente orgullosos, no solo por la calidad gráfica y la calidad de contenidos que estamos ofreciendo a niñas y niños, sino por el impacto, porque al fin y al cabo las organizaciones sociales que trabajamos en el fomento de la lectura podemos ser sostenibles en el tiempo solo en la medida que medimos el impacto. Y el impacto social que estamos teniendo con Cuenticos en Familia es lo que maestras y maestros nos escribían a través de las redes sociales, que era: no tenemos las herramientas efectivas. Entonces, cuando hicimos esta alianza con UNICEF, Naciones Unidas y Red de Cuido, lo que buscábamos era precisamente ofrecer audiocuentos con finales abiertos, bien ilustrados, acompañados de retos educativos que inviten en el mundo real a hacer otras cosas en casa para continuar con los aprendizajes. Por eso el eslogan de esta campaña es Aprender Creando. Es una campaña con resultados maravillosos, donde hemos tenido contacto directo con maestras y maestros a través de grupos de WhatsApp, donde nos envían lo que los niños están haciendo en las aulas. Es convertirnos de manera paralela en apoyo para maestras y maestros en la generación de contenidos que no necesariamente los maestros tienen por qué saber cómo crearlos, y que es a través más bien de estas alianzas público-privadas como se puede construir una relación efectiva y llegar a través de ellas y ellos a tantos niños y a tantas niñas de forma efectiva. Luego, con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, creamos, este es otro proyecto transmedia muy bonito y con muy buenos resultados, que se llama Conectando Sueños entre Palabras. Llegamos a través de la Agencia de Cooperación a comunidades rurales en Punta Arenas, específicamente en el distrito de Pitaya, en Punta Arenas, es el Pacífico Central de nuestro país, con libros para aquellos niñas y niños de comunidades rurales que no tienen acceso a una buena conexión a Internet. Entonces, al tener acceso limitado a Internet, también se corre el riesgo de eso. ¿Cómo me voy a motivar como niño o niña a mantenerme conectado a los aprendizajes si no tengo de dónde conectarme? Y a veces es muy sencillo desde la gran área metropolitana mandar recomendaciones y crear planes en función de los dispositivos que yo tengo desde la zona central, desde ciudad, pero en lo rural es otro mundo lo que sucede, y precisamente por eso es que necesitamos generar proyectos transmedia como estos, ¿verdad? Que sea el proyecto Conectando Sueños entre Palabras, que lleva libros como el que les estoy enseñando en este momento en pantalla, que busca que niñas y niños puedan generar nuevos contenidos y que incluye también actividades didácticas dentro del libro para convertirlos a ellos como agentes de cambio en sus comunidades. Aquí algunas fotografías de la experiencia, y como les decía, esta señora, cuando hablaba al inicio de que una crianza con amor es más importante que la escolaridad de los padres, pongo el ejemplo de doña María González. Ella es vecina de la comunidad de Chapernal en Punta Arenas, quien, pese a no tener escolaridad, habla de la importancia de que su hijo Juancito, que está en 3er grado, se siente con ella, le enseñe este libro y que aprendan de manera conjunta. Y ella dice: la educación es la única herramienta para salir de la pobreza. Qué frase tan fuerte y tan llena de razón, y qué tan importante es que concienticemos a que más padres de familia
vean la educación como esa herramienta para salir de la pobreza. Desafíos, porque me gustaría también escuchar las preguntas que ustedes tengan a partir de este conversatorio. Este es uno de los desafíos que impone la virtualidad, de que no podemos vernos las caras y yo no sé realmente las reacciones de ustedes, si les parece, si no les parece interesante lo que estoy conversando, pero es a través de las preguntas que podemos interactuar y establecer una conversación real. Esos desafíos en lo que es narrativa transmedia implica en primer lugar motivación, y la motivación para que sea real y no sea un puro bla, bla, bla. Es importante que tengamos conciencia de que para que un niño se motive hay que tomarlo en cuenta a él y a ella en la construcción de ese contenido. Todo lo que se construye en Carretica Cuentera se hace primero tomando en cuenta a nuestros públicos metas, escuchando cuáles son sus necesidades, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus miedos, cuáles son sus anhelos, y a partir de todo eso construimos materiales que sean llamativos y que realmente los inviten. Si ustedes ven y se meten a nuestro canal de YouTube a ver Cuenticos en Familia, que ahí los estamos subiendo semana a semana, un audiocuento de estos que construimos en alianza con UNICEF, estos cuentos son cuentos de 2 minutos y medio, pero que con los retos educativos los mandan a realizar a ese mundo real otra serie de actividades que hacen que niñas y niños se motiven a co-crear y a utilizar las plataformas virtuales como herramientas de libre expresión, como herramientas para la libertad. Que a la larga es la lectura. Si la lectura no la motivamos como herramienta para la libertad y para la libre expresión, estamos fallando como sociedad. Luego, también entender que la creatividad con la narrativa transmedia se genera un zigzag en aulas y casas. Es imaginar esos contactos y elementos transversales que van tejiendo diferentes historias en un mismo universo. Y la creación de contenidos de calidad, que calidad no significa que se vea bonito, calidad significa que sea efectivo para el público meta al que le estoy hablando. Y esto es algo que desde mi práctica periodística la he comprendido, la importancia que es el respeto hacia el lector, igual en un público meta como los niños, que son un público todavía más exigente. Y yo me siento a veces muy triste de que en la región centroamericana la literatura infantil, y lo conversaba el año pasado igual con otros colegas de la región, que en Centroamérica no se valora lo suficiente la literatura infantil. Se sigue viendo como contenido de segunda categoría, y lo más triste es que esto no es por el autor, no es que nos lesionan el ego a nosotros, es que como sociedad estamos mal porque seguimos siendo adultocentristas, seguimos viendo a los niños como, es que los niños son nuestro futuro. No, ¿cuál futuro? Los niños son nuestro presente, y como nuestro presente tenemos que atender sus necesidades y darles contenidos de calidad, y contenidos de calidad implica tomarlos en cuenta a ellas y ellos, escucharlos de manera activa. Esto es otra práctica que desde el periodismo, un buen periodismo hace. Antes de hablar y de escribir, primero se escucha, y se escucha de manera activa. Y esto lo he puesto en práctica del periodismo a la educación a través de eso, de escuchar a niñas y niños, de ver qué es lo que ellos perciben, que toda la aplicación, por ejemplo, de Carretica Cuentera se hizo a partir de primero visitar 35 aulas de distritos clave que nos dio el Ministerio de Educación Pública en ese entonces, para nosotros ver cómo los niños contaban historias. Y a partir de ese cómo contaban historias es que se construyó la app educativa. A veces el proceso, no entiendo por qué, desde algunos adultos surge al revés. Primero crean el contenido y después van y se lo imponen al niño. Entonces estamos con lo mismo, con una mentalidad colonial en donde todo es impuesto. El adulto le dice al niño qué tiene que leer, cómo y cuándo y para qué. No puede ser así. Sin duda alguna, la escuela del siglo XXI nos impone que una persona, y lo dice Marvin Minsky, un investigador de MIT, citado por Westbury y Welinsky, dice, una persona comprende algo solo cuando lo entiende de más de una forma. Y esa multiplicidad de comprensión es lo que buscamos que se genere en las aulas a partir de los talleres educativos de Carretica Cuentera. Ya para ir cerrando, recomendarles de manera muy humilde nuestros contenidos en las diferentes plataformas. Cada vez estamos diversificando más. Acá en Costa Rica pues tenemos la impresión de libros transmedia que combinan el mundo digital con el impreso. Pero ustedes desde cualquier parte del mundo y de forma gratuita nos pueden seguir a través de nuestra plataforma en Spotify, recientemente inaugurada en alianza con Backredomatic,
el canal de YouTube, donde semana a semana estamos colgando estos audiocuentos súper bien ilustrados por dos colegas, Olga Cajina y Diego Mora, que son increíbles diseñadores formados específicamente en ilustración infantil y que igual conscientes y como parte del equipo de trabajo están conscientes de la importancia que hay que darle a niñas y niños en la construcción de contenidos transmedia para ellas y ellos. Y pues en nuestras redes sociales nos encuentran Carretica Cuentera en Facebook, Carretica Cuentera en Instagram, y ahí nos pueden dejar sus comentarios y co-crear en este universo transmedia tan rico que es lo que nos facilitan estas plataformas. Y no menos importante, igual la app educativa que les mencionaba anteriormente, disponible en Play Store y App Store. Acá un repaso de algunas imágenes de lo que hacemos nosotros en Carretica Cuentera, pero pues motivarlos a que sigan enganchados con nosotros a través de los medios digitales. Hoy más que nunca la pandemia nos demuestra que se pueden generar sinergias, que se pueden construir alianzas. Nosotros cada vez estamos más motivados de las alianzas público-privadas que tejemos para hacer posible una educación para el cambio, una nueva escuela para el siglo XXI. Muchas gracias a todas y todos por su tiempo, y ahora me encantaría escuchar algunas preguntas o leer algunas preguntas a través del chat para responder. Tenemos 10 minutos para conversar rápidamente sobre algunas preguntas o inquietudes o comentarios que ustedes tengan sobre el trabajo que realizamos acá en Carretica Cuentera. Vamos a ver si la plataforma nos llega alguna pregunta. Porque tengo entendido que los micrófonos no están habilitados para escucharlos. Entonces tendría que ser en el panel de preguntas y respuestas donde ustedes planteen sus preguntas. Espero no haber resultado interesante, con herramientas útiles para que madres y padres de familia puedan desde Panamá y de forma gratuita pues accesar a estas herramientas y convertirse en un apoyo educativo para el aprendizaje de sus hijas e hijos. Y pues tejer también nuevas alianzas y seguiremos conversando con la Cámara Panameña del Libro, con ciertas organizaciones vinculadas al Ministerio de Cultura también en Panamá, para que se tejan nuevas alianzas entre estos países vecinos y podemos trabajar de manera conjunta una educación de calidad para la región. Aquí me llega una pregunta de don Víctor Vega que dice, ¿podría contarnos brevemente sobre a qué se refiere con libros con un final abierto? Sí, cuando hablamos, precisamente lo mencionaba, de que cuando hablábamos de una narrativa transmedia, lo que buscamos es que niñas y niños participen activamente. Entonces, cuando tenemos una historia que el adulto o quien redacta le pone un inicio y un final determinado, estamos cerrando la posibilidad de co-crear nuevas ideas. Eso es lo que nosotros buscamos eliminar con Carretica Cuentera, y que a través de los cuentos con finales abiertos, niñas y niñas puedan proponer nuevas ideas, nuevos personajes, construir su propia cosmovisión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos llegar, nosotros trabajamos 4 áreas del aprendizaje. Tenemos educación para la paz, educación ambiental, educación financiera, salud y nutrición. En estas 4 áreas, los contextos varían de comunidad en comunidad. Entonces, ¿qué tan importante es que cuando yo redacto este material tenga la posibilidad al final de tener una pregunta generadora que invite a que el niño y la niña reflexionen sobre lo que está ocurriendo en su entorno inmediato, que propongan soluciones? Y ustedes se podrían sorprender realmente en esta experiencia de circular con más de 33,000 niños del país, en donde hemos escuchado sus experiencias, ver que las soluciones que plantean a veces son mucho más sencillas que las que surgen de la cabeza de un adulto, de las personas que toman decisiones en algunas ocasiones que se complican más de la cuenta, mientras que los niños son más prácticos y hasta proponen soluciones prácticas, por ejemplo, para en su entorno educativo erradicar el bullying. Para mí personalmente fue súper estimulante llegar a una escuela a la que habíamos visitado el año anterior y encontrar que niñas y niños recordaban el nombre del personaje que habían escuchado en el cuento, y que cuando su maestra, que era nueva, les preguntaba que por qué se acordaban o que qué se acordaban del cuento, decían que
el cuento que habían escuchado sobre el bullying precisamente les había invitado a ellas y ellos a tomar una decisión para no hacerle bullying a varios compañeros que sufrían del matonismo y de la violencia en las aulas. Entonces, ¿qué tan importante también es la literatura y la literatura infantil como herramienta para catalizar las emociones y para encontrar soluciones a lo que está ocurriendo en nuestros entornos inmediatos, ¿verdad? En esa imposibilidad muchas veces de los niños desde el sistema educativo tradicional de manifestar lo que sienten, lo que piensan, lo que temen y con lo que sueñan. Eso es lo que a grandes rasgos, don Víctor, significa trabajar con libros con final abierto. Es también enviarlos a través de un código QRL, por ejemplo, a una página web para que ellos puedan terminar el final. Es invitarlos a realizar a través de nuestras redes sociales un nuevo final para un cuento y premiarlos con eso. Así que eso es. Acá el Eliud Pureva nos dice, ¿desde qué año comenzó esta iniciativa? Empezó desde el año 2016. Don Alfonso Gordon nos dice, ¿cómo es la coordinación entre Carretica Cuentera y el Ministerio de Educación para evitar la burocracia estatal? Muchas gracias por su pregunta, don Alfonso. Definitivamente, para cualquier emprendimiento social, topar con las burocracias es una realidad y a la vez una necesidad de perseverar e ir con el paso a paso. O sea, los tiempos de lo privado no son los tiempos de lo público, y para no entrar en una enemistad, lo más importante es comprender que es con datos, que es con evidencia, que es con solicitud de reuniones con ciertos plazos, cómo se puede hacer una relación efectiva entre el Ministerio de Educación o entre cualquier otra organización de gobierno y una organización como Carretica Cuentera. La burocracia, lamentablemente, no la podemos evitar, entonces lo que hacemos es cada vez más, con datos, con evidencia, probar que nosotros sí estamos generando un impacto social con lo que estamos realizando. Entonces, esa credibilidad que dan los datos es lo que nos hace vigentes y lo que nos permite construir nuevas alianzas y lo que nos permite hacer que organismos como el Ministerio de Educación Pública o el Ministerio de Cultura validen los materiales. Sí es importante que para que esto sea efectivo, pues se tome en cuenta los tiempos y las características propias de la administración pública. Dice Jimena, acá otra consulta, ¿cuáles son los mayores desafíos al llevar la iniciativa a áreas rurales o lugares en el interior del país? Sin duda alguna, la conectividad es uno de los temas pendientes a corregir en Costa Rica. Es una debilidad, pero a la vez también una oportunidad de, a través de libros como este, Sueños entre Palabras, que fue toda una estrategia con 2.500 niños en Costa Rica, que la hemos trabajado en el Caribe y en el Pacífico. Estas herramientas se convierten en una motivación fundamental para niñas, niños y maestros. Es decirle a un niño o a una niña, a través de esta estrategia que hicimos el año pasado, por ejemplo, con el Ministerio de Cultura, decirles, estamos pensando en ustedes con un material nuevo, colorido, atractivo, donde ustedes pueden proponer soluciones y donde realmente se valora muchísimo. Es curioso que nosotros con esta experiencia rural hemos tenido una alta participación de niñas y niños que de cualquier forma envían a sus maestras lo que están haciendo con este material en sus casas. Se valora muchísimo más en comunidades rurales cuando se llega con un libro, porque no es una realidad cercana, no hay librerías cerca para que sus padres de familia puedan comprar un libro. Un libro es el arroz y los frijoles o el libro, entonces sin duda alguna que el arroz y los frijoles va a estar primero. Entonces es ahí cuando nosotros como organización de sociedad civil, junto con instituciones de gobierno, tenemos que tejer las alianzas necesarias para hacer esto efectivo y hacer que la educación de calidad no solo sea un eslogan, sino un compromiso y una acción. Celeste, muchas gracias por su pregunta. Dice, desde su perspectiva, ¿cuáles son las herramientas para modernizar la educación del siglo XXI? Gracias por la pregunta. Sin duda alguna, interacción, motivación, despertar en niñas y niños ese deseo de participar y de co-crear. Debemos dejar de ver al maestro únicamente como un tutor que se posa frente a una pizarra a repetir contenidos para que niñas y niños memoricen y ganen un examen, y entonces le ponemos la etiqueta de excelente al que se sacó el 10 y mediocre al del 7. No es así. La educación del siglo XXI implica entender que hay diferencias en los ritmos de aprendizaje y proveer las herramientas necesarias para que todos avancen según su ritmo y acorde a las necesidades de lo que va demandando también el mercado, que no podemos ser ajenos a ellas, como les mencionaba al inicio: comunicación, comprensión lectora, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de adaptación. Todas esas herramientas es
fundamental que el sistema educativo las aborde, no lo está haciendo de manera efectiva actualmente y lo dicen los informes, no lo dice Alberto Barrantes, lo dicen los informes regionales sobre educación, que estamos fallando porque seguimos atados a esa camisa de fuerza de currículos anticuados, no adecuados a las necesidades del siglo XXI. Y sin duda alguna, pues el desafío de hoy es romper esos moldes. La pandemia yo creo que vino a acelerarnos esa posibilidad de construir una nueva escuela y de priorizar contenidos orientados a darle una calidad de educación a las niñas y los niños, y sin dejar a nadie atrás, porque es muy fácil que se vaya ensanchando esa brecha social entre los que más tienen y los que no, en función de si pueden tener, por ejemplo, acceso a una herramienta como esta en sus casas. Entonces es fundamental trabajar en eso y tejer más alianzas público-privadas para garantizar herramientas efectivas para las aulas. Vamos a ver si llega alguna consulta adicional. Muchas gracias a las personas que han planteado sus consultas, a quienes nos han seguido a través de este espacio, a la Cámara Panameña del Libro, mi agradecimiento total por hacer posible que un autor costarricense participe, que un autor además incipiente en este gremio que decidió salir de la sala de redacción para dedicarse de lleno a la educación, pues haya sido tomado en cuenta y poder contar mi experiencia ante esta sala que, según me indica esta plataforma de Zoom, somos 37 personas que estamos participando. Pues agradecerles a todos el sacar su tiempo para escucharme y para enterarse, para muchos por primera vez, de lo que es Carretica Cuentera y de nuestra ilusión de seguir trabajando por una educación de calidad, combinando esas tres palabras que me gustaría que nos llevemos todos a casa y que las pongamos en práctica desde nuestro metro cuadrado. Misión, pasión y acción. Misión para definir metas claras, pasión porque sin duda alguna eso es lo que mueve a un proyecto como Carretica Cuentera para que los proyectos pasen de la realidad, de la imaginación, de ese anhelo por una educación mejor a la práctica. Y finalmente la acción, para no quedarnos en el bla, bla, bla y en la poesía que nos da la pasión, sino convertirlo, traducirlo en datos. Estamos en un siglo de datos en donde hoy más que nunca para que una empresa social sea sostenible en el tiempo, debe demostrar con datos que realmente está generando un impacto. Nosotros desde Carretica Cuentera nos sentimos muy satisfechos de que ese impacto se está logrando y que pues está siendo efectivo en tantas niñas y niños de comunidades urbanas y rurales. Mi agradecimiento a todos, reiterárselos, y pues ya me avisan por acá que quedan solo 2 minutos. Entonces, pues no más que agradecerles a las personas que se conectaron. Doña Gisela, muchas gracias. Doña Gisela Sánchez dice que Dios lo bendiga por este proyecto hecho realidad. Igualmente, bendiciones para usted en sus gestiones y gracias por tan bonito comentario y les deseo muchos éxitos. Como les digo, la comunicación no se rompe acá. Seguimos con nuestras plataformas virtuales y ahí nos pueden seguir contactando. Muchas gracias y que tengan feliz tarde. Hasta luego. De esta forma concluimos con la charla del periodismo a la educación, narrativa transmedia para el fomento de la lectura desde la niñez. Les recuerdo que aún tenemos más actividades durante el día en nuestro programa cultural. No olvides ingresar a nuestra página web www.filpanama.org para que puedas descargar el programa y disfrutar de las demás actividades que la Feria Internacional del Libro de Panamá tiene para ustedes. Que tengan buenas tardes.